celebrando hoy en nuestra nación y que nos tienen que llevar a reflexionar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en esta hora, pues, vamos a estar reflexionando sobre ella y, pues, vamos a hacer la indicación vamos a estar reflexionando aquí sobre Mateo 26, porque me llamaba la atención, y no sé si alguna vez usted se lo imagina así, ¿verdad? Pero siempre pienso en esto, la forma en la que voy a explicar el día de hoy el pasaje, tiene que ver con qué hizo Jesús el último día que Él sabía que iba a estar predicando la palabra o hablando del reino, o que iba a estar con sus discípulos. Y me venía la pregunta a la mente es: ¿qué hizo Jesús en ese último día, en esa última Pascua, en esa previa a la última cena? ¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo para poder llegar hasta ese momento? Y hay varias acciones o hay varios hechos que confluyen alrededor de ese suceso, pero quiero que reflexionemos algunos y muy específicamente sobre los que nos habla aquí Mateo 26, porque son bastantes cosas las que hace el Señor Jesús en un día. Y no podría contarlas todas. De hecho, Juan por ahí explica un poco más en relación a algunos sesgos que vamos a dejar por aquí el día de hoy, pero basten los que hoy comentamos para reflexionar sobre ello y nos ayuden para poder meditar en qué es lo que el Señor Jesús hizo en las vísperas de saber que iba a ser apresado. ¿Les parece? Entonces vamos a leer primeramente solamente el versículo 1 y 2 del capítulo 26, y lo voy a dar lectura, si me acompaña ahí con su vista. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y hasta ahí es donde quiero dejar esta primera intervención. Vamos a estar hablando, ahí no sé si nos ayudas a darle la siguiente diapositiva, los 2 días anteriores a que llegara la fecha, el Señor Jesús se encuentra predicándoles y hablándoles acerca de cómo es que Él iba a regresar, cómo iba a ser la vida cuando Él resucitara y qué es lo que iba a hacer de esa muerte. Cuando Él termina de decir estas palabras, dice: ya faltan 2 días. Y es como esa tercer llamada, primer llamada, para llegar al evento máximo, para el cual se había preparado durante cerca de 30 años. Y entonces el Señor Jesús les dice: en 2 días que vamos a celebrar la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Y Él sabía que ese momento se acercaba. Yo no sé cuál hubiera sido su pensar si usted supiera que le quedan 2 días de vida, y que en esos 2 días de vida tiene que culminar la obra, tiene que culminar aquello que ha sido preparado para hacer, aquello que ha sido enviado a cumplir en la tierra. Pero el Señor Jesús, sabiendo que quedaban esos 2 días, las palabras que iba a decir a partir de esos días que le restaban iban a ser de máxima importancia. Y entonces Jesús dice: me quedan 2 días. Y mire ustedes ese primer escenario, denle la siguiente diapositiva, ¿verdad? Es ahí Jesús hablando con sus discípulos, diciéndole: ya faltan 2 días para esto. Y lo que Él les estaba diciendo tenía que ver con el reino, pero después de que Él muriera y resucitara. Entonces, cuando Él está explicando eso, les hace conscientes de que Él va a partir, de que Él ya está cerca su momento. Yo no sé cómo lo miraban sus discípulos, porque entendemos que había cierta incredulidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque a lo mejor lo oían bonito, pero cuando pasó todo lo que Jesús dijo que iba a pasar, ellos no la creían. No sabían, no entendían todo el sentimiento y las emociones que iban a ocurrir en su vida, pero Jesús sí sabía. Entonces Jesús, al estarles hablando y al estarles diciendo, observa que sus discípulos necesitan prepararse. Él tenía que prepararse físicamente, emocionalmente, todo lo que influye espiritualmente, pero sabía que también sus discípulos tenían que estar preparados de la misma forma, porque iban a tener una gran pérdida. Imaginen lo que iba a acontecer hacia el futuro, y Jesús, que lo podía vislumbrar, Él entendía que necesitaba decirles las cosas más importantes. Ese es un escenario, Jesús hablando con sus discípulos, preparándolos, preparándose. El segundo escenario, si nos ayudas ahí, es lo que ocurría con los fariseos, ¿verdad? Dice que juntaron los fariseos a los ancianos, a los sacerdotes. No se juntaron para una cosa buena en esta ocasión. Y aunque el fariseo tenía la indicación en su mente de procurar que la palabra existiera y fuera recta y siempre fuera la misma y que nadie la estorbara con algunas otras doctrinas, en ese sentido se les fue de largo.
lo que decía la Escritura en relación a Jesús y lo tacharon de un impostor. A tal grado que cuando se reunieron a la par que Jesús estaba preparando a sus discípulos, en ese mismo tiempo y en ese mismo momento, 2 días antes, se juntaron los fariseos, los escribas, se juntaron también junto con los ancianos de los pueblos y dijeron: hagamos algo para prender a este hombre Jesús y traigámoslo con engaños. Y lo único que después refieren es: pero no lo hagamos durante la Pascua. Entonces tenemos 2 escenarios, ¿verdad? Previo a la muerte, la preparación para prender a Jesús, y del otro lado, la preparación de Jesús junto con sus discípulos. Eso es lo que está ocurriendo 2 días antes. Si le puedes dar otro por ahí, deme por favor. Ahora vayamos lo que después ocurre, después de esos 2 días antes, en ese transcurso del que va avanzando el tiempo. Ellos se van a Betania. Betania, en esa comunidad, si nos ayudas ahí, debe darle un clic por favor. Cuando ellos llegan a Betania, ocurre cuando menos 2 eventos que vamos a tomar el día de hoy. El primer evento de ellos ocurre en la casa de aquel hombre que era leproso y que también era fariseo, ¿verdad? Y que ahí lo puede usted encontrar en el versículo, tenemos aquí 6 y 9, ¿sí es correcto? ¿Tienen así? Del versículo 6, leámoslo tantito, del versículo 6 al versículo 9. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, ¿de qué? De gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entonces, fíjense cómo de esto vamos a ver el primer escenario, que es una mujer que en otra parte de la escritura paralela a esta nos dice que era una mujer pecadora, pero que esa mujer entendía lo que iba a pasar Jesús. Mire, aunque no comprendía espiritualmente todas las grandes verdades, pero ella sabía que tenía que ir con Jesús, y dice: y ungirlo con el perfume. Pero cuando alguien le quiere reclamar a Jesús por ahí, Jesús lo que se levanta es decir: espérense, esta mujer me está preparando. Se nota cómo ya les está metiendo esta idea constantemente a los discípulos: me está preparando para el día de mi sepultura. Entonces, que nadie la detenga, sino que por el contrario, cuando se predique el Evangelio a lo largo del mundo, se haya un reconocimiento para esta mujer y se le recuerde de esta manera que era la que estaba preparando a Jesús para el día de su sepultura. Entonces, usted pensaría que eso no debería de provocar nada, y mucho menos en los discípulos, porque si están viendo un acto como este y están entendiendo para qué se está preparando Jesús, lo que debería de ocurrir en los discípulos es esta clase de: híjole, ella está haciendo lo que nosotros no estamos haciendo. Y entonces, en vez de que ocurra eso, dice que hubo una molestia. En otro pasaje paralelo, ¿sí?, que es específicamente Juan, nos refiere que el que se molestó fue uno de los discípulos, no todos, pero fue uno. ¿Se recuerda quién? Judas Iscariote. Y entonces dice que la molestia no fue porque en realidad estuviera pensando hacer un bien, sino que estaba pensando en sí mismo, porque dice que él de vez en vez hurtaba de la bolsa, porque era el tesorero. Es algo interesante pensar en Judas como el tesorero, que aparte hurtaba, ¿no? Y entonces decía, no se preocupaba por los pobres, se preocupaba por su propio bolsillo, porque estaba diciendo: eso hubiera podido ser una ganancia más para mí. Pero en ese momento, él, al no entender esto, y esto nos lleva a una pequeña reflexioncilla ahí, el entender de cómo cuando está ocurriendo algo espiritualmente interesante, cómo a veces lo podemos dejar pasar de largo si nosotros no estamos comprometidos con la causa de Jesús. Y a veces nos pueden molestar cosas que deberían de sentirnos bien, o deberíamos de sentirnos bien por ese momento espiritual. Y entonces aquí vemos a Judas Iscariote en un momento espiritual, en un momento en que Jesús dice: esta mujer va a ser reconocida por lo que está haciendo, porque me está preparando para el momento de mi sepultura. Y Judas, en vez de considerarlo como algo bueno, lo considera como algo malo, porque él está pensando humanamente en sus propios intereses, está desviado del propósito y de la voluntad de Dios. Ya se había engendrado en él ese deseo
de entonces, en vez de seguir a Jesús, apartarse de Él. Y entonces, como ya en su corazón estaba el sentimiento, el pensamiento de apartarse de Jesús, en vez de disfrutar ese momento espiritual y entenderlo y discernirlo espiritualmente, lo que empezó a ocurrir con él es que empezó a molestarse con todo lo que ocurría. Y yo me imagino la actitud, y eso no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino así por lo que alcanzó a percibir, que Judas desde ese momento empezó a mirar a Jesús desde otra forma, desde otra perspectiva, no entendiendo él lo que estaba haciendo necesariamente, pero cuando él lo miraba así, ya no disfrutaba los tiempos de oración, ya no disfrutaba los tiempos que ellos tenían para exaltar el nombre de Dios, ya no disfrutaba nada espiritualmente, porque ya se había engendrado en su corazón ese desviarse de la voluntad y propósito de Dios. ¿Cómo sé eso? Si nos das la siguiente, la primera actitud es la mujer, esa es la que acabamos de explicar, la que sigue, deme por favor. Y aquí tenemos de repente a Judas, porque lo que dice después del versículo donde nos quedamos, en el versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Judas, que estaba peleando por la cantidad de dinero que costaba el perfume, ya entendemos por qué, de repente al no poderlo hacer de esa manera, hace algo todavía más agresivo. Y lo que sigue después haciendo Judas es: ahora voy a entregar yo al maestro y voy a ponerle precio. Y él va y ofrece sus servicios como ese espía para decir: ¿qué me ofrece para que yo les pueda entregar a Jesús? Pero quiero que vayas considerando eso. Voy a llegar, si me permito adelantar un momento, voy a llegar hasta el momento en que Jesús es aprendido. No voy a rebasar el día de hoy, solamente hasta ahí. Pero quiero que vayas meditando en eso. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué es que Judas, en vez de disfrutar o pasar el mejor tiempo con el Señor Jesús, sabiendo que el tiempo de su partida se aproximaba, por qué es que Judas le pone precio al Señor Jesús? Y es más, todavía voy a llevarte a que medites un poco más allá. ¿Qué ocurre en nuestra vida que en ocasiones nos hace ponerle precio a nuestra relación con Dios? ¿Qué hacemos nosotros que en vez de disfrutar la presencia, en vez de disfrutar lo que el Señor está haciendo, empezamos nosotros a ponerle un precio a nuestra relación? Quiero que medites en eso. ¿Qué te haría a ti ponerle precio a Jesús? ¿Cuál sería el precio para ti que te costaría decir: yo no sigo más al Maestro? Yo no sigo más al Maestro. Mientras nosotros nos vamos preparando para la muerte, así como los discípulos en esta hora y en esta reflexión el día de hoy, como nos vamos preparando para que sea Jesús apresado, ve meditando en eso. ¿Hay algo que me podría desviar del Señor? Pedro pensó que no. Pedro dijo: no, no hay nada. Estoy segurísimo. Y probablemente nosotros dijéramos lo mismo. Estoy seguro que nada me puede desviar del Señor. Mas sin embargo, el diablo tiene estrategias y tiene acechanzas para con nosotros, sus hijos. Y tenemos que meditar en dónde podría ser nuestro talón de Aquiles para poder renunciar a nuestra relación con Dios. Entonces vemos dos actitudes distintas, ¿verdad? Vemos a la mujer que por un lado, aunque no tiene muchos conocimientos, entiende cuál es el momento que está viviendo con el Señor. Y por otro lado, un hombre que debería de ser entendido espiritualmente, le pasa por alto lo que está ocurriendo ahí y empieza a ponerle precio a su relación con el Señor, a su amistad con el Maestro. Entonces vamos a estar reflexionando. Ya tenemos los dos escenarios preparados: Jesús preparando a sus discípulos, preparándose Él; los fariseos preparando cómo prenderle. La actitud de una mujer que está discerniendo el tiempo espiritualmente, y la actitud de un hombre que, teniendo que haber entendido el tiempo espiritual, empieza a ponerle precio a Jesús. Pero sigamos avanzando, porque esto no se detiene aquí. Dice que después de eso ellos iban a entrar a Jerusalén, ¿verdad? ¿Nos ayudas a irme, por favor? Y entonces ya en Jerusalén, aquí Mateo no nos hace toda la explicación, ¿verdad? De cuando entra y empiezan a arrojar sus ramos, todo lo que conocemos. Mateo se va directo al grano. Mire lo que dice cuando ya entra a Jerusalén, en Mateo 26, 20, y quiero reflexionar sobre ese versículo solamente. En el versículo 20 dice: cuando llegó la noche,
se sentó a la mesa ¿con quién? Con los 12. Toda la implicación que dice previa a ella solamente es que los discípulos hablaron y dijeron entre sí: oye Señor, ¿dónde quieres que te preparemos para que tengamos la cena esta noche? Hasta ahí se va Mateo, se saltó todo lo demás, la entrada triunfal a Jerusalén, lo que había ocurrido previo a ello, pero él se va a esta parte que es fundamental, la última cena que el Señor va a tener. Y nos dice que en ese día, para la preparación, los discípulos le dicen: ¿dónde vamos a cenar? ¿Usted dónde se pensaría que va a pasar la última cena el Señor Jesús? Se lo digo de otra manera: ¿dónde pasaría usted su último día si supiera que es su último día para estar en esta tierra? En Cancún, dice. ¿Lejos de la familia o con la familia, hermano? Con la familia, debe ser con alguien conocido, ¿verdad? Pero se me hace muy interesante que no es en casa de nadie de los que está ahí. Ni siquiera Jesús está pensando en eso. Cuando le preguntan, es que le dice: vayan y díganle a tal hombre. Ni siquiera sabemos quién es el hombre al que van y le piden la casa. Y dile que su casa este día va a ser ocupada para que yo cene con ustedes. Yo no sé si pasara y usted pensara que el Señor le mandara a hacer eso en este tiempo, ¿qué haría? Que le dijera: vamos a tener la última cena con todos los de la casa F, pero no va a ser ninguno de los de su casa. Vayan y busquen un vecino que a lo mejor ni les cae bien, y díganle que ese día van a ir a cenar porque el maestro ha pedido su casa. ¿Qué haría usted? Pues estos hombres fueron muy obedientes, ¿verdad? Porque dijeron: sí, sí, vamos, y prepararon todo, hermano. Ellos fueron e hicieron como el Señor les había dicho, y cuando llegaron con este hombre, pues al parecer fue afirmativa la situación, porque pues después ya se ven sentados en las mesas. Cambia la escena drásticamente, ¿verdad? Vayan y hagan esto, ellos lo hicieron, y ya después nos vemos sentados junto con los 12. Ahí si le puedes dar, dame por favor. Uno más, por favor. Y nosotros vemos entonces al Señor Jesús reunidos con los 12. Oye, yo, y hasta Judas estaba ahí, hasta Judas. Obviamente que él no estaba meramente disfrutando la cena, ¿verdad? Él andaba pensando, cavilando en otras cosas, pero Judas estaba ahí. Y usted entienda esto: si usted quiere saber qué pasó en esa cena y cuáles fueron las palabras de Jesús durante esa cena, porque también nos saltamos, ¿sabe algo muy importante? La lavativa de pies, ¿se acuerdan? Jesús lavándole los pies a sus discípulos, Pedro negándose a decir: no me laves nada, tú no necesitas lavarme. Y después le dijo el Señor: si no te lavas no tendrás parte conmigo. Está bien, Señor, entonces lávame todo. No, nada más los pies, porque estás limpio, nada más necesitas los pies. Pero la interesa de todo esto que nos saltamos es porque Mateo no lo menciona aquí. Pero yo quiero llevarle a que en esos pasajes usted vaya completando esta historia. Cuando está Jesús en la última cena, ya preparando, ya alistándose, él avienta un discurso bastante largo, que aquí lo resume en 3 renglones y se acabó. Pero si usted quiere saber cuál fue el discurso que Jesús hizo, lea Juan 13, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, y usted va a enterarse de todo lo que Jesús les dijo ahí. Las palabras más importantes en la última cena que él tenía con sus discípulos. Y entonces cuando usted lea Juan 13 va a entender la importancia de esas palabras, los temas que toca, por qué les empieza a decir lo que les dice, por qué les empieza a llamar la atención, pero también les empieza a decir: y esto les va a ocurrir. Y empieza a hablar de: no les dejaré huérfanos, usted se recuerda, sino que les enviaré a otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y ellos tenían esto en su mente en esa última cena, llegando hasta la culminación de lo que Jesús hace por sus discípulos, que es orar por ellos. Y entonces Juan 17 registra la oración de Jesús por sus discípulos y empieza a decir: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y toda esa situación y esas palabras quedan expresadas en Juan 13, 14, 15, 16, 17 y culmina hasta el 18. Unas palabras excelentes para el último tiempo, en donde el Señor Jesús iba a pasar por sus discípulos, preparando sus corazones. Pero hasta aquí, aún estando ellos a la mesa con el Señor, escuchando todas estas palabras, y nos pasa también a nosotros, a veces nos quedamos muy cortos en lo que el Señor Jesús quiere que entendamos. Porque una cosa es que el Señor Jesús nos lo haya dicho, y otra cosa es que nosotros lo entendamos todo. Porque hay veces que no nos caen los 20 tan rápido. Fue el caso de los discípulos.
Hay muchas dudas que ellos tienen aquí. Ellos ni siquiera están pensando que realmente va a morir, estaban haciendo otras consideraciones. Y solamente hasta que ocurre es cuando empiezan a darse cuenta de lo que el Señor les había dado, y ni siquiera hasta ahí, sino hasta después empiezan a caerle los 20 de todo lo que el Señor está haciendo. Pero en esta última cena, el Señor tiene cosas importantes que decirles, tiene cosas importantes que hablarles. Me gusta que después de que Él cena con ellos y les da la instrucción, esta es mi carne, esta es mi sangre, y les hace esa explicación de lo que ellos han de celebrar. Entre tanto el Señor regresa con nosotros. Hay una parte al final, y si me acompaña ahí a lo que dice el versículo 30 de este capítulo. No sé si alguien lo quiera leer, que lo tenga listo. Cuando hubieron contado Fuerte de mí, sí, está bien. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Ajá, ¿estás bien? al monte de los olivos. Me gusta eso. Y cuando hubieron cantado, ¿qué? El himno. Y esa es una ilustración para mí muy interesante. ¿Quién cantó el himno de los 12? No tengo la menor idea. Yo no sé si Jesús mismo empezó la canción para decir, ahora exaltemos el nombre de nuestro Dios. Tal vez, porque era el que llevaba la voz cantante. No lo sé. Pero me lleva a meditar en muchas cosas, hermanos. Una de ellas, previa a esto, yo no sé si han pensado alguna vez en cómo el Señor Jesús hacía evangelismo en las calles. La pregunta es, ¿a dónde invitaba el Señor Jesús a toda esa gente que les predicaba? ¿Su misterio? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? Aunque no hay ninguna indicación que les diga que van a las sinagogas, ¿verdad? Pero la idea es que se queda eso en pausa porque no sabemos a dónde los invitaba. Hoy si predicamos en la calle decimos, hay un lugar donde usted se puede reunir, ¿verdad? Hay varias congregaciones, gracias a Dios, en las que podemos invitar a las personas. Pero cuando el Señor Jesús iba a evangelizar, quiero pensar que no los invitaba a ningún lado por una razón, porque Él llevaba el culto a las calles, no a la gente a los lugares. Cuando Él iba saliendo, llevaba el tesorero, ¿verdad? ¿Quién era el tesorero? Judas. Y aquí está Jesús cantando con sus discípulos en la última cena. Alguien cantaba, no sabemos quién, pero alguien cantaba. En otra ocasión vemos a Pedro cantando por ahí también. Entonces podemos entender estas acciones. Pablo todavía no estaba acá. Ya después vemos que también Pablo cantaba, ¿no? Pero quiero que entendamos estos, que cuando Jesús salía a evangelizar, no precisaba de un lugar, porque Él llevaba el culto a las calles. Traía a las personas necesarias. Si Él quería que adoraran a Dios, iba a alguien. Si quería recoger ofrenda, había alguien. Si quería predicar la palabra, había alguien. Y es más, en alguna ocasión el Señor Jesús les dijo, no los manden a sus casas, denles de comer ustedes. El culto del Señor Jesús era móvil, y esa movilidad le permitía hacer predicaciones, sanar corazones, sanar almas, ¿sí? Traer sanaciones, pero no precisaba de un lugar, precisaba de un grupo de personas, llamar a la iglesia de Cristo para poder estar en el lugar y momento exactos. Y aquí hacia el final, si le das otro clip por ahí, Bexa, por favor. Y aquí hasta el final Jesús está con sus discípulos entonando un himno para exaltar el nombre de Dios. Pero quiero que entienda algo. Él no estaba cantando de alegría, Él no estaba gozoso porque iba a cumplir con todo lo que el Señor le había mandado. Sabe que el Señor Jesús ya para este momento de estar allí en la mesa empezó a entrar en Él una tristeza grande. Y esa tristeza grande es porque decía, yo sé lo que me va a acontecer, yo sé lo que voy a pasar y lo que voy a experimentar. Y eso le producía a Él un malestar, a tal grado que decía, híjole, quisiera que fuera de otra manera, quisiera que fuera distinto. Pero Él sabía que esa era la forma, que ese era el tiempo. Pero aún así Él levantó su voz para cantar al Maestro, al Rey de Reyes, al que vive eternamente, al Padre. Y pudo decirle palabras maravillosas a través del canto. Y ellos cantaron, y dice que después salieron al monte de los olivos.
¿Le puedes dar la que sigue, Bexo, por favor? Jesús habla con Pedro para explicarle y para decirle: tú dices que no me vas a negar. ¿Se acuerdan que pensábamos en Judas, verdad? Como aquel que estaba vendiendo al Señor por un precio. Pero aquí con Pedro que decía: no, Señor, yo no he de negarte, yo, si fuere posible, hasta la misma muerte iré contigo. Y entonces Jesús le dice: Pedro, tengo malas noticias para ti. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y antes de que él cante el gallo, ¿cuántas veces? No, 2 veces el gallo va a cantar, ¿no? 3 veces lo va a negar Pedro, pero el gallo va a cantar 2 veces nada más. Pero antes de que cante el gallo, me habrás negado en 3 ocasiones, en 3 oportunidades. Pedro no se creía eso. Pedro no creía que eso era posible por una razón, porque él entendía y decía: pero yo soy recto, Señor, yo todo lo que te he dicho de corazón, y yo sé que en mí está no dejarte y no abandonarte. No me veo haciendo lo que tú estás diciendo, Jesús. Pero Jesús le dice: no te preocupes, Pedro, porque yo he orado para que tu fe no falte. Lo más importante en la vida de un hijo de Dios no es que no tenga dificultades, no es que no tenga crisis, no es que no tenga dudas. Lo más importante para los hijos de Dios es que tengan fe a pesar de sus debilidades. Y lo que le está diciendo Jesús como algo importante hacia el final, algo que le va a llevar a crecer a Pedro, es decir: Pedro, va a pasar. Y yo sé que tú en tu pensamiento dirías: no me concibo haciendo eso, pero va a ocurrir. Y cuando ocurra, quiero que sepas algo: que yo he orado por ti antes de que eso llegue a conclusión. Yo he orado porque a pesar de ello no te desecho, y yo sé que tú vas a poder superar la prueba. Por eso yo he orado para que tu fe no falte. Yo no sé si Judas se hubiera acercado con Jesús para decirle: Señor, he pensado en esto. No sé qué hubiera pasado con Judas. Tal vez la historia sería otra, pero Judas no hizo nada como eso. No se acercó al maestro, sino lo único que hizo es, cuando el Señor le dijo: aquí hay alguien que me va a entregar esta noche, el que meta su plato conmigo y todo eso. Y está la indicación y está Judas, y le pregunta a Judas, todos se preguntaban entre sí: ¿seré yo? Porque es que alguien se preguntaba: ¿seré yo el que lo va a entregar a Jesús? Y yo pregunto: ¿por qué en esa última cena alguien tendría dudas de si su corazón era recto para poder entregar a Jesús? Obviamente que había algo que traspasaba a los discípulos, a los apóstoles aquí, que no estaban entendiendo. Y ese algo era la duda de saber si estaban siendo comprometidos o no estaban siendo comprometidos, a grado de que entre sí se preguntaban: Maestro, ¿seré yo? ¿Seré yo? Porque estaban dudosos de lo que ellos podían en sus fuerzas y en sus recursos hacer. Judas también se preguntó lo mismo y le dijo a Jesús: Maestro, ¿soy yo? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Pero los demás no entendieron de qué estaban hablando, porque ellos se imaginaban otras cosas. No se imaginaban que Judas podía entregar al maestro. Mas sin embargo eso ocurrió. Y Jesús habló con Pedro para explicarle lo que había de acontecer. Después, si nos ayudas, deme por favor. Después de eso, la escena se pasa al Getsemaní. Si le puedes dar otra ahí, por favor. Y nos vamos hasta la otra, dame, por favor, una vez. En el huerto. Ya vimos 3 lugares, ¿no? Hasta aquí. Vimos cuando estaban afuera predicando, después lo vimos en Betania, después lo vimos ya cenando en Jerusalén, y ahora lo vemos más con lupa en el huerto, en el Getsemaní, a Jesús hablando con sus discípulos, explicándole a Pedro. Pero llegan a este lugar llamado Getsemaní, y quiero que lea conmigo el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy a ir y oro. Y cuando se va a orar, no se queda ahí, porque el 37 dice que tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que en este caso son Santiago y Juan. Se lleva a 3 de sus discípulos, a todos los demás los deja sentados en un lugar, y a estos 3 los agarra y le dicen: acompáñenme. Y mientras van platicando, el Señor Jesús va hablando con ellos y les dice: mi alma está muy triste. Mire quién inicia con la parte de está muy triste.
Nosotros a lo mejor en este tiempo diríamos, estamos esperando que nuestros amigos den cuenta de que yo estoy triste, ¿verdad? Y a veces hasta ponemos cara de más afligido para que se dé cuenta más rápido. En el caso de los esposos pasa con mucho más frecuencia, pero lo que hace el Señor Jesús es que antes de que se den cuenta siquiera, porque a lo mejor ni siquiera se habían percatado de ello, Él les habla del tema y les dice, mi alma está muy triste. Pero no dice cualquier tristeza o hoy me sentí deprimido porque no dormí bien. No, lo que Él está diciendo es, está tan triste, me siento tan mal que estoy triste hasta sentirme que puedo morir de ello, de esto que me está aconteciendo ahora. ¿Qué es lo que le dice ahí en el 38? Dice, quédense aquí y velen conmigo. Lo que les está pidiendo Jesús es la ayuda a unos amigos, a los amigos más cercanos de esos 12. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Santiago. A ustedes tres, a ellos tres les dice, ustedes tres, acompáñenme a orar, acompáñenme en mi dolor, acompáñenme en mi angustia y oren también para que esto vaya pasando. Y dice que Él todavía ya dejó un grupo, tiene a estos tres que le acompañan y a estos tres los pone en la raya y les dice, aquí, acompáñenme a orar y a velar. Y Él se retira todavía unos metros más y empieza a doblar sus rodillas y entregar su dolor delante del Padre para decirle, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aunque solamente diga esas líneas, parece ser que la oración era mucho más allá y duró mucho más que solamente repetirlo ahora en un par de segundos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después que llega y los encuentra a ellos durmiendo, dice, no han podido estar orando conmigo. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Entonces lo que estamos pensando es que Jesús no ha orado un par de minutos para calmar su aflicción, ha orado durante 1 hora para que el Señor le responda en medio de su angustia. Pero aún no con eso les dice, muchachos, despiértense, no han podido orar conmigo ni tan siquiera 1 hora. Lo que estaba diciéndoles es de otra forma, estoy triste y no me pueden acompañar en esta situación. Oren y velen para que no entren en ¿qué? En tentación, porque siempre puede haber esa posibilidad. Y Jesús se vuelve a regresar a orar y así lo hace durante 3 ocasiones. Y en 3 ocasiones Jesús está orando al Padre para repetirle la misma oración. Padre, si hay otra forma en que podamos hacerlo, por favor menciónamela, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Si le puedes dar ayer que sigue, deme. Y Jesús en esa desesperación orando, desesperado en medio de, dice la escritura que las mismas lágrimas, sangre, sudor con sangre salía del ser de Cristo Jesús por esa agonía que Él estaba experimentando en ese momento. Y Él reacciona, ve al Padre, pero también ve a los discípulos, los estaba preparando para el final. Y es fuerte saber que los discípulos, en vez de estar orando, están durmiendo. Esa condición va a cambiar después, no ahora, pero ahora los está preparando y les está diciendo, tienen que aprender a orar. Es necesario que ustedes oren, porque Jesús les estaba diciendo con su ejemplo, en medio de mi tristeza, yo necesito ir al Padre para que el Padre cambie. Algo sucedió en la oración, hermano. Yo no sé si era cada hora y era 1 hora cada vez que Jesús oraba, pues se aventó 3 horas orando. Yo no sé si eso es así, porque la escritura no nos da pie para ello. Pero fue un buen tiempo que el Señor estuvo orando. Y algo ocurrió después de la última oración, que Él regresa y dice, duerman ya, el tiempo ha llegado, el que me apresa se acerca, aquel que me va a entregar viene en camino. El Señor Jesús sabe que la copa no va a ser diferente, que es lo mismo que había dicho desde antes de la fundación de la tierra, que el plan sigue siendo el mismo y que no hay un plan B, que el plan sigue siendo que Jesús tiene que ser crucificado y muerto. Y cuando se levanta Jesús de aquella oración, se levanta fortalecido, a tal grado que dice, ya estoy listo, prepárense, levántense, ahí viene quien me va a apresar. Y Él no tiene rencor en su corazón. ¿Cómo sabemos que no tiene rencor en su corazón? Vamos a ver lo que dice a continuación. Si nos ayudas, deme ahí también con la siguiente diapositiva. Esta escena es una de las escenas que me impacta mucho, y me impacta mucho por el diálogo y el discurso breve, pero que me ayuda mucho a entender qué ocurrió con Jesús en la oración en el Getsemaní. Versículos 47 y 50, voy a leer ahí. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas
y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Pero mire qué contesta Jesús. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Amigo. La pregunta es: ¿por qué le llamaría amigo? Te puedo decir algo: Jesús no era sarcástico. Jesús no estaba usando aquí el sarcasmo para referirse a él y decirle: mira, me estás entregando y te dices ser mi amigo. No estaba haciendo esa ocasión, porque la palabra que se utiliza en el griego no te habla de ninguna referencia a ese tipo de falso amigo. No, te está hablando de alguien que se está refiriendo de manera directa como aquel que se distingue con ese sello de la amistad, y le está diciendo a Judas: ¿a qué has venido, amigo? Algo pasó en Getsemaní, algo pasó en esa oración en el huerto, que él sabía que esto iba a pasar y sabía por quién iba a pasar. Algo ocurrió ahí, de tal forma que cuando Jesús habla con Judas, algo ocurre en el corazón de Judas, algo le cae el 20 a Judas de lo que no había entendido, de todo lo que se había desviado, de todo lo que se había dejado, del precio que le había puesto el Señor. Algo ocurre en Judas cuando el Señor le habla, porque ve que no hay en su palabra algo falso, porque ve que en Jesús no hay ese resentimiento para decirme: yo sabía que tú eras un falso y que me ibas a entregar. No recibe esa clase de rechazo, sino que recibe una clase diferente de recepción de parte de aquel que está siendo apresado, que es Jesús, y le está diciendo: ¿qué vas a hacer, amigo? Lo que le está confrontando a Judas es: si tú hubieras hablado conmigo de lo que había pasado, sería diferente hoy. Si tú hubieras tenido aquella relación tan íntima que te estoy diciendo que eras mi amigo, podrías haberme dicho lo que te estaba pasando, pero no lo hiciste. Solamente te distanciaste, te apartaste, dejaste que entrara en ti aquello que hoy te está consumiendo. Porque estas palabras de Jesús no solamente son 2 líneas y ya se acabó, no. Estaban haciendo reflexionar a aquel hombre llamado Judas, al grado de haberse sentido tan mal de lo que acababa de hacer, en el mismo momento que lo está haciendo. Y sabes algo, yo te decía, tenemos que reflexionar en ello, porque a veces que nos pasa así. Hay veces que le ponemos precio a la relación con nuestro Señor Jesús. El precio puede ser o muy caro o muy barato, pero hay ocasiones en que le ponemos precio a la relación que tenemos para con Dios. El precio puede ser un trabajo, el precio puede ser una relación, el precio puede ser un logro, y el precio a veces dramáticamente puede ser el dinero, los afanes del mundo. De lo que le estamos diciendo: esto si me diera, me apartaría del Señor. Y no lo decimos abiertamente, hermanos. A veces pensamos o nos queremos autoengañar diciendo: no, yo quiero esto porque quiero ayudar a que el reino sea expandido en la tierra, cuando en realidad nuestro corazón está desviado hace tiempo de eso. Y entonces que necesitamos reflexionar, porque a veces que cuando eso ocurre y pensemos en eso, cuando da a luz el pecado, en ese momento nos cae todo el 20 de lo que acabamos de hacer. ¿Cómo nos autoengañamos en algún momento? ¿Cómo engañamos a alguien más haciéndole creer que éramos más espirituales de lo que en realidad éramos? Y entonces todo eso se viene abajo. Y cuando el Señor Jesús, en vez de recriminarte, te llega y te dice: ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué no has hablado conmigo? ¿Qué estás haciendo? En ese momento es que tenemos que frenarnos, y aún desde antes. Yo quiero terminar en esta noche, porque te dije que solamente iba a quedarme hasta donde era Jesús apresado, y nos faltaría más ver qué pasa con Pedro, qué pasa con los apóstoles, qué pasa con Juan, con aquellos que están cerca en ese momento de la crucifixión.
o en este momento que estaban en la oración, ¿qué ocurre con ellos? Porque el Señor Jesús les había dicho, viene el tiempo en el que ustedes se escandalizarán de mí, ¿verdad? Lo que les está diciendo es, me van a dejar, o sea, eso va a pasar, porque escrito está, y les empieza a citar la palabra del Señor. Y eso es muy interesante, saber qué ocurre con ellos, con cada una de estas personas que acompañaban a Jesús, y ver cómo sí hay una crisis, como si hay una circunstancia que les está haciendo tambalear en su fe. Pedro por ahí quiso defenderse, ¿no? Y con eso termino. En esa defensa que Pedro quiso hacer, sacó su espada, y usted pensará, ¿por qué llevaba espada? Será para otra reflexión, pero Pedro llevaba espada, y dice que empezó a cortar orejas, ¿no? Como torero, se sentía, yo creo, Pedro, no sé. Y el Señor tiene que calmarlo y decirle, no, Pedro, no hagas así. ¿Qué no entiendes? Que a hierro mata, a hierro morirá. Y empieza a explicar otra vez y a enseñar a Jesús. Pero hasta aquí quiero dejar la reflexión. Judas entregó a Jesús con un beso. Yo les pregunto, ¿el beso era malo? No. Se convirtió en mala porque era la señal para entregar a Jesús. Pero el beso no era malo, ¿sí? Ellos se saludaban con un ósculo santo, ¿verdad? Ellos hacían eso comúnmente, pero el beso no era malo. Sin embargo, para este momento, eso que parecía bueno fue lo que culminó para entregar a Jesús de su vida. Esto me lleva a la siguiente implicación. Puede ser que lo que tú consideres, o lo que a lo mejor no has considerado, que te puede estar apartando del Señor, puede parecer bueno. Puede parecer algo que no está dañando a nadie, pero a lo mejor con eso estás entregando tu relación con Dios. Te pongo un ejemplo. Puede ser que para mí, en el caso de los que estamos sirviendo a Dios, el ministerio a veces se vuelve eso bueno, que entrega la relación con Dios, porque dejas de orar, dejas de buscar. No estoy diciendo que pase siempre, pero en ocasiones puedes llegar a ese grado de que eso que parece bueno está en realidad entregando tu relación con el Señor. Puedes hacer cosas que parezcan buenas, pero si eso te está llevando a desviarte del propósito de Dios, yo te digo, piénsalo otra vez, reflexiona, porque de verdad la relación que tú y yo podemos tener con Jesús, la relación en la cual Él nos puede llamar amigos, Él es la palabra más grande que Él entiende. Porque si tú recuerdas, en alguna ocasión Él dijo, ya no los llamaré más siervos, sino lo que los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo conoce todo. Y entonces esa palabra que el Señor toma como importante, la de amigo, es la misma palabra que le dice a Judas, es la misma palabra que nos dice el Señor a ti y a mí, para decirnos, ¿qué estás haciendo, amigo? Y en esta noche, el día de mañana continuaremos con más. ¿Por qué no te pones en pie y terminamos hasta aquí?